En un segundo. A ver, ¿está grabando ahí? Me parece que sí. Sí, Bueno, acá creo que está grabando. la clase, el ejercicio 16 era referido a un práctico integrador, donde lo que se pretendía era un poquito repasar los temas que habíamos alcanzado a ver en el primer semestre. ¿Y cuáles eran los temas que habíamos alcanzado a ver en el primer semestre? Era hacer ajustes en algunos rubros. Casi toda la materia va a ser de ajustes en algunos rubros. Nosotros puntualmente vimos el ajuste en la cuenta que representaba efectivo, podía ser caja, fondo fijo, fondo a depositar, y el instrumento era el arqueo de caja, que era ir y contar cuánto efectivo teníamos. Teníamos el ajuste en el rubro bienes de cambio, mercaderías puntualmente, y lo hacíamos a través del inventario de mercaderías. Entonces de ahí, haciendo el inventario, que era ir y contar cuánta mercadería teníamos, ajustábamos, si correspondía, la cuenta mercaderías. También conocimos la depuración de deudores, que era depurar, limpiar, purgar los créditos que tenía, créditos que podían estar en cuenta corriente como deudores por venta o que podían estar documentados, por ejemplo, en documentos a cobrar. Entonces a esos créditos lo que hacía era, los saco de esas cuentas y los pongo en otra cuenta que me represente mejor la realidad de los hechos, que podía ser incobrables, si acaso el dato era que, que el crédito ya era incobrable, o por ejemplo, deudores morosos o deudores en gestión judicial, si le había iniciado un juicio, etc. También conocimos el devengamiento, que era apropiar, es decir, eh, registrar o cargar en un periodo de tiempo, en un ejercicio, las pérdidas correspondientes a ese ejercicio por el mero paso del tiempo, ¿sí? Independientemente de si se hubiese pagado o si se hubiese cobrado. Es decir, sacábamos de la ecuación acá lo percibido, lo cobrado o lo pagado, y poníamos que algo era pérdida o que algo era ganancia en función del paso del tiempo, no de si lo había pagado o si lo había cobrado. Bueno, en ese sentido está este ejercicio 16. El ejercicio arranca con un balance de sumas y saldos al cierre del ejercicio, que dice que es el 31 de diciembre. Ese balance de sumas y saldos tiene una serie de cuentas que la empresa esta, estamos llegando, así se llama la empresa, ha ido usando durante todo el ejercicio. Y tienen algunas aclaraciones que nos van a servir cuando tengamos que analizar alguna de estas cuentas. Entonces, y después vienen una serie de referencias. La primera referencia dice que la empresa toma conocimiento que alguno de nuestros clientes en cuenta corriente, y dice acá sin documentar. Sin documentar, eso significa que no es documentos a cobrar, ¿sí? Justamente sin documentar es otra cosa que no es documentos a cobrar. Por un importe de 12.000 se ha declarado en quiebra. Bien, entonces veamos, acá analicemos esta referencia. Primero dice que uno de nuestros clientes en cuenta corriente. Yo, ¿en qué cuenta de mi balance de sumas y saldo tengo mis clientes en cuenta corriente sin documentar? Si son clientes a los que le tengo derecho a cobrar algo, yo lo voy a tener en la cuenta deudores por ventas, que tiene un saldo deudor de 45.000, ¿sí? Es decir, yo tengo derecho a cobrar 45.000 pesos a diferentes clientes. Bueno, uno de esos clientes que me debe 12.000 pesos, uno de esos clientes se ha declarado en quiebra. La quiebra era una causal para yo interpretar que ese
cliente no me va a pagar. Y si no me va a pagar, si yo no voy a poder recuperar ese crédito, lo normal es que yo lo refleje en la contabilidad, para lo cual lo voy a tener que sacar de esa cuenta de activo, de ese derecho que tengo, y mandarlo a la cuenta que efectivamente me representa la realidad de los hechos, que es que para mí ya es una pérdida, es un incobrable. En algunos lugares lo van a encontrar como quebrantos por incobrables. Esto está relacionado con un concepto que puede que hayan visto o no, tal vez en SIC 2, que se llama el valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? El valor recuperable es aquel valor que todavía de un bien o de un crédito yo puedo recuperar. Si yo sé que ese valor no lo voy a recuperar y ya no es un activo, como es el caso de deudores por venta. Si yo a un crédito no lo voy a recuperar, lo tengo que sacar de la cuenta del activo y mandarlo a la cuenta que corresponde. Y eso se hace con un asiento de ajuste al cierre del ejercicio. Entonces el asiento de ajuste, en ese caso sería, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá dice deudores incobrables al debe por 12.000 a deudores por ventas al haber por 12.000. Es decir, saco del activo los deudores por venta y los mando a la cuenta de pérdida de deudores incobrables. Fíjense que esto fue una de las previsiones de la primera forma que teníamos, que era lo registramos en el momento en el que lo conocemos. No entré a ver si se hacía previsión o no se hacía previsión. Directamente fui eh, al caso de una, reconozco la pérdida cuando se conoce. Es decir, conozco que el cliente cayó en quiebra, en ese momento reconozco la pérdida de deudores incobrables, ¿sí? Este era bastante simple. No sé si tuvieron dificultad con esta referencia. Si hay algo que no quedó claro, volvemos antes de seguir avanzando. Pero me parece que en términos generales era simple de hacer. No, profe. No hay problema, bien. La siguiente referencia decía que, asimismo, habían algunos pagarés recibidos, ¿sí? Acá la palabra clave es esos pagarés recibidos por 8.000 pesos, que están demorados en sus pagos y que la empresa decide exponerlo en la contabilidad. Entonces, la primera pregunta es, bueno, yo en mi contabilidad, ¿dónde tengo los pagarés recibidos? Los pagarés recibidos los voy a tener en la cuenta documentos a cobrar. La cuenta documentos a cobrar yo la tengo con un saldo de 37.000. 8.000 de esos 37.000 son pagarés que, por ejemplo, tenía un vencimiento 30 de julio y, perdón, estamos al 31 de diciembre, tenía vencimiento 30 de noviembre y no me lo pagó, ¿sí? Entonces, al 31 de diciembre ese flaco está atrasado. Bien, entonces lo que quiere hacer la empresa es exponerlo en su contabilidad. Decir, sobre todo para la gente que toma decisiones leyendo la contabilidad, de que no tiene 37.000 por documentos a cobrar, sino que tiene 29.000 que lo vienen pagando bien y tienen 7.000 que está demorado. No son incobrables todavía, con lo cual los puedo llegar a recuperar, pero quiero decir de que están atrasados. En ese caso, lo que hacemos es usar la cuenta, creo que le pifié haciendo esto, la cuenta deudores morosos, que es una cuenta de activo, porque significa que todavía la puedo recuperar ese crédito. Y lo saco de documentos a cobrar. Saco esos 8.000 para que ya no esté más en documentos a cobrar
los acredito y lo mando a deudores morosos. Muy parecido a la referencia anterior, solo que en lugar de usar deudores incobrables, lo que hago es usar deudores morosos porque todavía ese crédito, ese pagaré, lo puedo recuperar. Y la otra diferencia es que en lugar de ser créditos sin documentar, en este caso son créditos que están documentados, es decir, que están en un pagaré firmado. Estas dos referencias están relacionadas con depuración de deudores, es decir, purgar, limpiar, depurar los diferentes créditos que tenemos. La que sigue es una referencia que está relacionada con el arqueo de caja. ¿Qué era el arqueo de caja? Era ir a las arcas y contar cuánta plata tengo. Bueno, dice que la empresa hace eso, va y encuentra cheques de terceros, es decir, cheques que me han dado por 30.000 pesos. Y va y cuenta el dinero en efectivo y dice que hay 49.000. Bueno, yo lo que tengo que hacer ahí es fijarme qué dice mi contabilidad. El balance de sumas y saldo que yo les di dice que valores a depositar, que es la cuenta que me representa los cheques de terceros, es decir, los cheques que me han dado para que yo cobre o deposite y que se están reflejados en esta cuenta valores a depositar, son 30.000. En este caso no hay diferencia. Todos los que encontré son los que dice la contabilidad que tengo. Pero con el dinero en efectivo, la contabilidad dice que tengo 49.500 y cuando voy y cuento, encuentro 49.000 nada más, ¿sí? Esto es dato. Tengo en la contabilidad un saldo contable de 49.500 y cuando voy y cuento, tengo 49.000. De estos dos saldos, el saldo que mandaba era la realidad. Es decir, yo tengo que tratar que la contabilidad refleje la realidad. Para lo cual, si yo en la cuenta caja tengo un saldo deudor de 49.500, tengo que tratar que me quede un saldo deudor de 49.000. Para que me quede un saldo deudor de 49.000, lo que voy a tener que hacer es acreditar esos 500 pesos que son la diferencia. Es decir, que ya sé cuál es la cuenta que tengo que acreditar. Va a ir a caja por 500 pesos. Ahora, ¿qué cuenta va al debe? Al debe voy a mandar la cuenta que me represente esa diferencia que hay entre el saldo contable y el saldo real. La cuenta que habíamos visto, que en este tema vimos dos cuentas nuevas, una de esas dos cuentas nuevas era la cuenta faltante de caja. La cuenta faltante de caja es una cuenta de resultado pérdida y lo que me representa es justamente esa diferencia que hay entre el saldo contable y el saldo real al momento de realizar al momento de realizar un arqueo de caja. ¿Sí? Alguien me preguntaba por WhatsApp si tenía que reconocer algunos gastos. Y en este caso, cuando yo fui y eh, conté cuánto dinero en efectivo había, no encontré ningún comprobante pendiente de registración. Si hubiese encontrado algún comprobante pendiente de registración, entonces en ese caso sí, primero tengo que registrar esos comprobantes y después hago el arqueo de cuánta plata en efectivo tengo, ¿sí? Este otro asiento, ¿les representó alguna duda? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Algo? ¿Sigo? ¿Me detengo? Yo Díganme. no. Bueno, seguimos. La siguiente referencia decía que realizado el inventario de mercaderías, ¿qué era el inventario de mercaderías? Era ir al depósito donde yo tenía el stock de los artículos destinados a la venta
y contar cuánta mercadería tenía. Dice que la empresa se encuentra lo siguiente: mercadería inservible completamente inservible, 3 unidades. Y mercadería en buen estado, 130 unidades. ¿Sí? Entonces veamos, yo dónde tengo las mercaderías que tengo en stock. Yo en el balance de sumas y saldos, las mercaderías que tengo en stock las tengo en una cuenta que se llama mercaderías, justamente. Y acá es donde tenía un detalle esta cuenta, que decía que estos 67.000 era 134 unidades a 500 pesos cada uno. Es decir, eran yo tengo 134 unidades a 500 pesos. Eso es estos 67.000 pesos. Entonces ahora veamos, según la realidad, cuando yo fui y conté, dice que tengo 3 inservibles y 130 en buen estado. Según la contabilidad, dice que tengo 134 unidades a 500 pesos. La idea, o lo que se pretende, es que en la cuenta mercaderías solo queden aquellas mercaderías que están en perfecto estado para la venta. Que no queden aquellas mercaderías que o están inservibles completamente o tengan algún tipo de deterioro, que se pueden salvar, pero que tengan algún tipo de deterioro. Entonces lo que hacíamos era, si acaso teníamos mercaderías que eran inservibles o mercaderías que tenían algún tipo de deterioro, un porcentaje de deterioro, lo que hacíamos era, lo sacábamos de la cuenta mercaderías y lo mandábamos a otra cuenta. ¿A cuál otra cuenta? Cuando era inservible completamente y directamente a una cuenta de pérdida. Lo poníamos en mermas y roturas, habíamos dicho. Ahora, si esa mercadería que no estaba en perfecto estado, pero todavía tenía un valor recuperable, es decir, que algo le podía recuperar, lo que hacía en ese caso era lo sacaba de mercadería y lo pasaba a una cuenta que era de activo, que decíamos que se llamaba mercaderías deterioradas, que representaba esa realidad de los hechos, es decir, mercadería que no estaba al 100% de su valor, pero que todavía podía ser recuperada. Por otro lado, en ese mismo caso, esa partecita del deterioro que ya sabía que no iba a recuperar más, lo que hacía era mandarlo a pérdida. Pero eso era en la teoría. Vamos al caso práctico que nos ocupa acá. Dice que 3 unidades de las que encontré sé que son inservibles. Entonces lo que voy a tener que hacer es sacar, veamos que lo preparé acá, lo vamos a partir en dos el ejercicio. Primero, la parte del inservible y después la parte de las otras 130 que están en buen estado. Supongamos que la mercadería fuese mercadería que está en estanterías, ¿sí? Yo tengo una estantería donde están las mercaderías en buen estado y tengo una estantería donde están las mercaderías inservibles. Según la contabilidad, dice que yo tengo 134 unidades que están en la estantería, en la cuenta que me representa las mercaderías en buen estado. Bueno, he descubierto que 3 de esas 134 no están en perfecto estado. Entonces lo que voy a tener que hacer es sacarla de la estantería o de la cuenta que representa las mercaderías en buen estado y mandarlo a la estantería o a la cuenta que me representa esa mercadería que ya está 100% inservible. Eso lo hacemos a través de un asiento contable. Ese asiento sería, esto creo que no deben estar viendo nada, perdónenme, lo hice con un programista contable las registraciones. El asiento sería
saco de la cuenta mercaderías 3 unidades a 1500, es decir, a mercaderías. La saco de la cuenta mercaderías. ¿Y dónde la mando? La mando a la cuenta mermas y roturas. 3 unidades a 500 pesos cada uno son 1500 pesos en total. Es decir, saco de la cuenta mercadería 3 unidades a 1500, las mando a la estantería donde están los inservibles. En este caso, una cuenta de pérdida, mermas y roturas. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos con estas 3 unidades. Por otro lado, la referencia también nos dice que cuando fui y conté, encontré 130 que estaban en buen estado. Entonces veamos ahora cómo es la situación. Y ahí analicemos el stock de mercadería. Según el saldo contable, es decir, el mayor de la cuenta mercaderías, la cuenta mercadería tengo 67.000, que son 134 unidades a 500 pesos cada uno. Y lo que hice en el asiento anterior fue sacar del mayor de la cuenta mercaderías, sacarle 1500, que eran 3 unidades a 500. Es decir, que según la contabilidad me han quedado 131 unidades, después de registrar el asiento que analizamos recién, me han quedado 131 unidades a 500 pesos cada una. Ese es el saldo que tengo contable en la cuenta mercadería. Es decir, las 134 que tenía, menos las 3 que saqué porque estaban inservibles, me han quedado en la contabilidad 131 unidades. Ese es el saldo contable. Ahora, cuando voy y cuento, la referencia me dice que el saldo real, la realidad son 130 unidades. Entonces, ¿qué pasó con esta unidad que hay de diferencia acá? Según la realidad hay 130, según la contabilidad hay 131. Otra vez, lo que manda es la realidad. Es decir, tengo que tratar de ajustar el mayor de la cuenta mercaderías para dejarlo en 130 unidades a 500 pesos cada uno. ¿Sí? Eso también lo hacemos con un asiento. Entonces lo que hacemos es, para que me queden 130 unidades acá, lo que voy a hacer va a ser sacar de la cuenta mercadería una unidad más a 500 para que me quede como saldo 130 acá. Entonces la cuenta que acredito es la cuenta mercaderías, a mercaderías por 500 pesos. ¿Y a dónde lo mando? Y ahí la cuenta que aprendimos a usar en el momento en el que vimos este tema era la cuenta fallas de stock, que es una cuenta que podía tener saldo deudor cuando era una pérdida o saldo acreedor cuando la usaba como ganancia. ¿Por qué? Porque las fallas de stock o las diferencias de stock, ¿qué son las diferencias de stock? Ir, contar y encontrar o más o menos, ¿sí? Bueno, esas diferencias de stock pueden ser en positivo o en negativo. En este caso, cuando fui y conté, encontré menos mercadería que la que me decía la contabilidad, con lo cual es una pérdida. Y eso lo tengo que registrar. La otra cosa que aprendimos con esta cuenta falla de stock es que la usábamos siempre que se tratase de diferencias en unidades físicas, es decir, en unidades, no en el valor, porque la mercadería está compuesta de dos cosas. Por un lado, la unidad
en qué estado está esa unidad, y por otro lado el valor de esa unidad. Si está en menos estado, no va a valer 500 pesos, va a valer menos, ¿sí? Bueno, siempre que la diferencia fuese sobre unidades, en ese caso usábamos la cuenta fallas de stock. ¿Qué es este caso? Voy y cuento y no tengo la 131, tengo la 130. Entonces, esa unidad que falta, que según mi contabilidad está evaluada en 500 pesos, pues la reconozco como esa diferencia de stock que tengo en la cuenta falla de stock, que podía ser positivo o negativo, en este caso está usada como pérdida. Hasta ahí estamos. Entonces, en inventario de mercaderías vimos dos apartados. Uno, de mandar mercaderías a pérdida, pero porque era inservible. Luego de mayorizar estas tres unidades en la contabilidad, lo que hacemos es comparar otra vez con la realidad y vemos las diferencias en unidades físicas, es decir, el stock que efectivamente tenemos en la empresa. Lo otro que decía, que esto tal vez era una de las cosas más complejas, sobre todo porque lo vimos a principio de año, es que la empresa decide registrar el devengamiento. ¿Y qué era el devengamiento? El devengamiento era la apropiación a un periodo de tiempo de las ganancias o las pérdidas, es decir, de los resultados del ejercicio, por el mero paso del tiempo. ¿Y sobre qué cuentas usábamos eso? Lo usábamos con las cuentas. Intereses negativos no devengados, intereses positivos no devengados, todo lo que fuese cuentas a cobrar, las cuentas que fuesen a pagar, por ejemplo, alquileres a pagar, alquileres a cobrar. Esas cuentas eh, apropiábamos o cargábamos o registrábamos en el ejercicio eh, las ganancias o las pérdidas en función del paso del tiempo. Puntualmente, yo les doy para analizar la cuenta intereses negativos no devengados, ¿sí? Que es una cuenta complementaria del pasivo, que yo les digo que tiene un saldo de 6.200 pesos. Y una aclaración les doy ahí en el balance de sumas y saldo, que dice que de esos 6.200 pesos corresponde a los meses de noviembre, es decir, intereses correspondientes a los meses de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero y de marzo. Es decir, esos 1.200 están divididos en esos 5 meses. Y les digo que cada mes es lineal a 1.240 pesos cada mes. Bien, entonces si hacemos la línea de tiempo, esa que aprendimos a hacer a principio de año, vemos que si el cierre del ejercicio está acá, al 31 de diciembre, vamos a tener noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. La pregunta es, bueno, de esto, ¿qué es lo no devengado? Lo no devengado es del cierre para adelante. ¿Y qué es del cierre para atrás? Del cierre para atrás, en este caso, es perdido. Es decir, intereses perdidos ya. Entonces la otra pregunta es, ¿está bien que la cuenta intereses negativos no devengados tenga un saldo de 6.200? No. ¿Cuánto tendría que tener? Y tendría que tener este valor, enero, febrero y marzo, es decir, 3.720. 3 meses a 1.240 pesos cada uno. Es decir, la cuenta de intereses negativos no devengados no tendría que estar en 6.200 como la estoy mostrando en la contabilidad, sino que tendría que tener un saldo de 3.720. Para que eso sea así, lo vamos a hacer, a ver, vamos a agregar una pantalla nueva. Para que eso sea así,
Si yo tengo la cuenta de intereses negativos no devengados y tengo por 6.700 al debe, no, 6.700 es 6.200, perdón, 6.200 al debe, ese es el saldo que tengo en la cuenta de intereses negativos no devengados. Ahora, yo les digo cuánto tendría que tener y decimos que el saldo que tendría que tener es de, según esto, 3.720, es decir, por los meses de enero, febrero y marzo. Ese sería el saldo que tendría que tener, 3.720. Para que esta cuenta, que está en 6.200, me quede en 3.720, lo que voy a tener que hacer va a ser acreditar los 2.400, ¿cuánto es? 2.480. Voy a tener que acreditar los 2.480. Es decir, que el ajuste que voy a tener que hacer es acreditar la cuenta intereses negativos no devengados por 2.480, de tal manera que me quede con el saldo que me tiene que quedar, de acuerdo al análisis que hice recién, 3.720. Ahora bien, la saco de intereses negativos no devengados, perfecto. ¿Y a qué cuenta lo mando? Y viendo este análisis, sabemos que del cierre del ejercicio para atrás, esos 2.480 son intereses perdidos ya. Con lo cual, ya tengo las dos cuentas que intervienen. El asiento a realizar sería intereses perdidos al debe por 2.480 a intereses negativos no devengados por 2.480. Después de mayorizar esto, nos va a quedar la cuenta intereses negativos no devengados con un saldo de 3.720 y nos va a quedar la cuenta intereses perdidos por 2.480. Entonces, después de mayorizar esto, nos volvemos a preguntar, ahora, ¿está bien que la cuenta intereses perdidos tenga un saldo de 2.480? Y sí, porque me representa los 2 meses que están del cierre para atrás. Y nos preguntamos, después de mayorizar estos 2.480, que son estos, ¿está bien que la cuenta intereses negativo no devengados me haya quedado con 3.720? Y la respuesta va a ser sí, porque 3.720 son los meses de enero, febrero y marzo a 1.240 pesos cada uno, ¿sí? Entonces, después de hacer este asiento y de mayorizarlo, podemos decir que la contabilidad refleja la realidad. Es decir, ya no tengo intereses negativos no devengados por 6.200, sino que los tengo por 3.720. El ejercicio no termina ahí, sino que les pide, entre otras cosas, que hagan los asientos, que hagan los cálculos auxiliares para apoyarse en los asientos, que mayoricen todos los asientos. De hecho, lo recomendable es que a medida que los van registrando, lo vayan mayorizando. Y finalmente que hagan el nuevo balance de sumas y saldos ajustados, es decir, con los mayores que hicieron acá. Una vez que hicieron los mayores y que calcularon los nuevos saldos, esos nuevos saldos ajustados elaboran un balance de sumas y saldos, que tiene que dar también sumas iguales, ¿sí? Si han hecho bien, si todos los asientos que hicieron
fueron bien trasladados a los mayores. Recordemos que los asientos tienen que cuadrar, es decir, todo lo que anotan en el debe tiene que ser igual a todo lo que anotan en el haber. Si estos asientos estuvieron bien hechos y lo trasladaron bien a los mayores, y de los mayores yo registro en el balance de sumas y saldo, entonces este balance de sumas y saldo también tiene que seguir manteniendo sumas iguales, ¿sí? Porque si eran sumas iguales acá, sumas iguales acá, sumas iguales acá. Es decir, la igualdad de la partida doble la tengo que seguir manteniendo. En eso consistía el ejercicio 16 de integración. Se pretendía con esto, entre otras cosas, integrar, por un lado, los temas, es decir, de ver, porque lo vamos a hacer mucho, esto de ir integrando los temas que vamos viendo, es decir, va a ser habitual que vayamos haciendo estos temas de integración refritando ejercicios que hayamos hecho en la primera parte del año. Por un lado, entonces, era integrar los temas y por otro, ver qué se nos había quedado de los temas vistos. ¿Qué es lo que me interesa o qué es lo que me sirve, digamos, que ustedes esto lo traten de analizar con la realidad, de tal manera que cuando escuchen en algún lugar la palabra stock, cuando escuchen la palabra inventario, cuando escuchen la palabra, bueno, pues vean. Y la otra, de que cada una de las cosas que está en la contabilidad, que se da como información contable para que alguien más tome decisiones, lo que se pretende, lo que se persigue, es que esa información refleje la realidad, que sea confiable, porque si no es una información confiable, si no refleja la realidad, pues las decisiones que voy a tomar van a ser seguramente erróneas o van a estar equivocadas. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Lo hicieron más o menos así? ¿Lo estaban haciendo? Yo sí, profe. Sí, solamente Perfecto. me confundí en deudores morosos. No puse esa cuenta. ¿Cuál usaste? Puse solamente deudores incobrables. Está bien. Y la de deudores por venta, esa no la de documentos a cobrar no la hiciste. Sí. Ah, Había puesto deudores incobrables. No, deudores. no Pero deudores tengo una morosos. duda, profe. Yo hice el balance y suma y saldo y puse la parte de los ajustes y nuevos ajustes de las cuentas, pero ahí en esa parte no me dan iguales, no sé qué. Se lo mando así y después usted lo ve. No, tiene que dar sumas iguales. Veamos por qué no da. Si querés mandarme una fotito y los vamos y vemos, así cuando lo entregué esté bien, y vemos en qué está errado o qué movimiento no está bien registrado, y lo tratamos de detectar y lo corregí antes de entregar. Podemos hacer eso. Bueno, sí. Igual has entregado algo, puede ser o no, ya lo has entregado. Sí, lo entregué, pero después lo anulé para ver qué era lo que tenía Claro, mal. porque acá me avisa y ajá, te da 24.980 pero y 24.980 y después no te da las sumas iguales ahí. A ver, claro. Bueno, tendríamos que ver ahí qué es lo que no estás sumando. Sí, lo veo, si querés, ahora después de que cortemos, lo veo, ahí veo que está en el archivo, en todo caso lo vemos y a ver, le muestro la pantalla al resto para que vea de qué estamos hablando, porque van a decir que están hablando estos dos. Sí. Denme un segundito. Así de paso les cuento, es una herramienta que pueden
utilizar entre ustedes también. A ver, denme un cachito. Ahí voy a mostrar la pantalla completa. Esto es, a ver, no sé si ustedes ahí están viendo. ¿Están viendo? Ahí está. Esto es una especie de Excel que tiene Google. Como Google cuando ustedes entran a su cuenta, acá en estos 9 puntitos que están ahí, tiene algunas cosas. Este documento es como un Word, hojas de cálculo es como un Excel. Ahí María Agüero lo que ha hecho es este ejercicio, que si ella lo hace así, cuando lo sube al Classroom, es como que me lo comparte a mí, digamos. Por eso es que yo lo puedo ver, pero si no, no podría yo verlo. Lo veo solo si ella lo comparte, ya sea entregando la tarea por ese medio o intencionalmente, por ejemplo, haciendo clic acá en compartir. Entonces, esto era lo que estábamos viendo. Acá fíjense que ella justo ahora también está en el documento, es decir, yo puedo escribir algo y ella lo ve, ella puede escribir algo y yo lo veo. Es como una forma de trabajo colaborativo. Fíjense esto, ténganlo en cuenta porque, digamos, el futuro va a ser así, va a ser en la nube y va a ser colaborativo, haciendo referencia un poco a lo que vimos hoy. Y bueno, ya ella esto Bueno, no le da. ahí no sé, ahí yo le cambié, le agregué la cuenta de deudores morosos. Ajá. Y bueno, y cambié el deudores incobrables con 12.000 y le agregué los morosos 8.000. Ajá. Pero no me dan los últimos. No sé por qué. Ajá, no te dan eso. Tendríamos que chequear. Bueno, y hay una suma. acá hay un tema, mira. Falla de stock, esta cuenta. Es 500 el ajuste y le has puesto 5.000. Si vos le pones, sí, es 500. Bueno, ahí seguimos sin que nos dé. Y acá hay otro, mira. Acá claro. Es un ajuste al debe y vos has puesto un ajuste al haber. Entonces, ahí vas a tener también una diferencia. Ahí está. Ahí te da igual, ¿viste? Ahí está. Es decir, este ajuste que vos lo habías puesto al debe, acá vos lo pusiste a la vez. Igual esta columna, estas dos columnas yo no se las estoy pidiendo, yo les estoy pidiendo estas dos, que se las voy a pedir estas dos en un futuro, sí. Se las voy a pedir, pero vamos a ir paulatinamente. Estas dos sí se las voy a pedir. Ahora lo que le pido es estas, digamos, que saquen los mayores de las cuentas, los saldos finales de los mayores de las cuentas y que los pongan acá, de tal manera que les dé las sumas iguales. Claro, yo lo hago porque es como me voy guiando, pues si no